Hola, en este video vamos a sumergirnos en el mundo de Git, que es una herramienta fundamental para el control de versiones en el desarrollo de software. En este video voy a tratar de abarcar qué es Git, por qué deberíamos usar Git, ¿sí? Y bueno, antes de seguir con el video, unas recomendaciones que les puedo dar es que tengamos una noción muy básica sobre de qué se trata la terminal de Linux, ¿sí? Y qué es un directorio. Igual yo voy a tratar de explicarlos de una forma muy sencilla, pero nada, si ustedes ya tienen el concepto, mejor. Bueno, primero que nada, la terminal de Linux, ¿sí? La terminal de Linux, bueno, en mi caso tiene este aspecto, ¿sí? Porque yo la tengo personalizada, pero en general ustedes pueden tener cualquier terminal, incluso la terminal de VS Code. Si ustedes usan el editor de código VS Code y les gusta la terminal de VS Code, también la pueden utilizar, ¿sí? No hay ningún tipo de problema. Cualquier terminal o emulador de terminal nos viene bien. Yo en este caso utilizo Alacrity, que es una terminal bastante potente. Y nada, la tengo personalizada a gusto propio, pero no es necesario tener nada personalizado ni nada muy especial. Con una terminal sencilla y una shell como Bash nos es más que suficiente. Y por otro lado, un directorio, ¿sí? En Linux no hace nada más y nada menos que referencia a una carpeta. Es decir, cada vez que yo diga un directorio o cualquier cosa relacionada a directorio, árbol de directorios, lo que sea, estoy hablando de carpetas. ¿A qué me refiero cuando digo árbol de directorios? Bueno, cada uno de estos, ¿sí? Cada una de estas carpetas, ¿sí? Vendrían a ser un directorio, por ejemplo, ¿no? Entonces, por ejemplo, supónganse que yo entro a la carpeta descargas, o sea, me dirijo al directorio de descargas, y acá dentro yo creo una carpeta que se llame nueva carpeta, ¿sí? ¿Qué pasa? Que ahora la carpeta descargas dentro tiene otra carpeta que se llama nueva carpeta. Esto se ha convertido en un árbol de directorios porque de la carpeta descargas hay otra carpeta que tiene más carpetas adentro y así sucesivamente. Entonces a eso se le denomina árbol de directorios. ¿Para qué sirve saber lo que es un árbol de directorio? Bueno, porque en Git, cuando nosotros empecemos a trabajar con Git, vamos a estar trabajando en un directorio que nosotros vamos a elegir, porque Git necesita sí o sí que nosotros le indiquemos en qué directorio queremos trabajar, es decir, en qué carpeta. Para que quede más claro el concepto de árbol de directorios, cree básicamente este árbol de directorios. Bueno, pues ¿en qué consiste? Bueno, tenemos por un lado una carpeta que se llama Documents, que dentro tiene dos carpetas, una llamada Descriptions y otra llamada My Project. Después hay otra carpeta por otro lado que se llama Practice 1, otra que se llama Practice 2. Y bueno, cada una de estas carpetas tiene ficheros adentro, tiene archivos, ¿sí? Todo esto que nosotros estamos viendo acá es un árbol de directorios. Es decir, hay carpetas dentro de carpetas y esas carpetas tienen archivos dentro. A eso se lo denomina árbol de directorios, ¿sí? Bueno, y es importante tener este concepto porque luego, cuando nosotros empecemos a usar la herramienta Git, le tenemos que decir específicamente, quiero que me traques este directorio específico. Todo para adentro, todo el árbol de directorios para adentro, después de ese directorio, quiero que lo estés traqueando. Bueno, más adelante lo vamos a ver igual con ejemplos y todo, pero es importante tener esos conceptos clave que nos van a servir un montón para, bueno, poder hacer los repositorios donde nosotros queramos y no en cualquier lado del sistema. Bueno, y ahora voy a cubrir un poquito lo que vendría a ser la instalación de Git, ya que, claro, si queremos aprender a usar Git pero no lo instalamos, poco vamos a poder hacer, ¿no? Entonces, claro, ¿cómo se instala Git? Bueno, esta que está acá es la página oficial de Git, ¿sí? Como pueden ver, no es muy amigable, por así decirlo, pero bueno, igual nosotros podemos más o menos darnos una idea de cómo se instala. Obviamente, como nosotros estamos buscando una CLI, es decir, nosotros no estamos buscando un programa con interfaz gráfica, como estamos acostumbrados en general. Estamos buscando un programa que tiene una interfaz de línea de comandos, o CLI, así se llama. Bueno, esto básicamente lo que nos va a dar es un comando que nosotros podemos poner en la terminal y mediante ese comando nosotros nos vamos a poder comunicar con el programa, ¿sí? Bueno, en distribuciones basadas en Debian podemos utilizar este comando que está acá, que usa el gestor de paquetes apt, ¿no? Pero claro, bueno, ahí vamos a tener que buscar un poquito cómo se instala en las diferentes distribuciones. Por ejemplo, en las distribuciones basadas en Arch utilizaremos el gestor de paquetes pacman. Entonces el comando tendrá un aspecto similar a sudo pacman -s git. Y bueno, así en cada distribución, ¿no? Así que ahí va a tocar investigar un poquito
de cómo se instala Git en las distribuciones, en las distintas distribuciones de Linux. Bueno, genial. Entonces, habiendo ya instalado Git en cualquier distro que ustedes tengan, ¿qué vamos a hacer? Bueno, vamos a chequear si Git se instaló correctamente. ¿Cómo sabemos si Git se instaló correctamente? Bueno, vamos a ejecutar este comando, git-b, que nos va a decir en qué versión está Git, ¿sí? En mi caso está en la 2.45. No importa en qué versión estén ustedes, o sea, si están en una versión adelantada o en una versión atrasada, es lo mismo. El tema es que este comando dé una salida, dé un output, ¿sí? Teniendo el output ya sabemos que Git se instaló correctamente y vamos a poder utilizarlo. Bueno, entonces ya con Git instalado vamos a empezar a ver de qué se trata este programita, ¿no? Porque claro, hasta ahora ha sido todo un cuento hermoso, pero ¿cómo se usa? ¿Es difícil de usar? ¿Es fácil de usar? ¿Cómo iniciamos un repositorio? ¿Cómo le decimos a la aplicación, iniciate? Quiero que a partir de ahora me vayas traqueando todos los archivos que voy poniendo acá, ¿no? Bueno, para hacer eso vamos a empezar a ver comando por comando. El primer comando que vamos a estar utilizando es git init, así como se los voy a mostrar ahora. Con este comando nosotros le vamos a indicar, ojo, le vamos a indicar a Git que en el directorio actual, que yo en este caso estoy en el directorio git nub apro, en la carpeta documentos, quiero iniciar un repositorio. Es decir, lo que le estoy diciendo a Git con este comando es todo lo que esté en la carpeta git nub apro, traquealo, por así decirlo. O sea, no lo va a hacer automáticamente, pero lo va a estar traqueando y me va a preguntar cada vez que yo añado un archivo, cada vez que elimine un archivo, me va a preguntar si yo quiero traquearlo, si no lo quiero traquear, y si lo traqueo me va a decir, se modificó, no se modificó, lo borraste, lo agregaste. Ya lo vamos a ver igual con ejemplos, ¿no? Pero con este comando hay que tener bastante cuidado porque, claro, no es lo mismo ejecutar este comando en el directorio home, por ejemplo, ¿no? Que tengo mi carpeta de descargas, tengo mi carpeta... Eso en ningún caso, por así decirlo, es como muy conveniente, ¿no? O sea, lo mejor es estar bien organizado y decir, bueno, yo en este directorio que está acá es en donde quiero empezar a traquear mis archivos. Entonces yo le voy a dar enter y vamos a ver qué pasa. Bueno, como podemos ver, en este caso, este comando ha dado una salida un poco rara, ¿no? Uno por primera vez ve esto y se asusta un poco porque dice, uy, todas estas letras amarillas, ¿habrá dado bien? ¿Habrá dado mal? Bueno, esto significa que funcionó y estuvo todo bien, aunque no parezca. Acá lo que nos está diciendo son cosas que vamos a ir viendo a medida que vayamos avanzando en el curso, ¿no? Pero de momento esto lo que ha hecho es crear una carpetita, ¿sí? Si nosotros nos fijamos acá, dice inicializando repositorio git vacío en... Acá está la ruta absoluta de mi directorio, como les decía yo, está en documentos. Bueno, y en esta carpetita .git, ¿sí? Es decir, si nosotros hacemos un ls-la, nosotros vamos a ver que de repente hay una carpeta que se llama .git, ¿sí? Esa carpetita .git es la que va a ir llevando el registro de todos los archivos que nosotros le indiquemos a Git que justamente que traquee, ¿no? Ahora vamos a ver cómo se hace para traquear un archivo. Bueno, para traquear un archivo, antes, obviamente, necesitamos crear un archivo, ¿no? Así que bueno, yo en este caso voy a crear un archivo que se va a llamar hola.py. Y bueno, con este archivo ya creado, vamos a introducir un comando súper importante cuando estamos utilizando Git, que es git status. Este comando es muy útil, ¿sí? Git status lo que nos va a decir es en qué estado se encuentra el repositorio que nosotros hemos creado. En este caso el repositorio que nosotros creamos es este, ¿sí? El que se encuentra en home, valen, documentos, prof, git nub apro. Bueno, y esta carpeta .git justamente es la que va a ir guardando todos los archivos que nosotros traqueemos y todo. Pero esta carpeta git nub apro es nuestro repositorio en este momento, ¿sí? Entonces, con git status nosotros estamos preguntando cómo está este repositorio. En este caso nos dice que no hay commits todavía, es decir, está vacío. Y acá nos está diciendo algo bastante interesante, ¿no? Que es que el archivo hola.py no tiene seguimiento. ¿A qué se refiere con que no tiene seguimiento? Y que es la primera vez que Git lo ve en este repositorio puntual, ¿no? No importa si en otro repositorio lo ha visto. En este repositorio, git nub apro,
nunca ha visto este archivo y es la primera vez que lo ve y no tiene seguimiento. Entonces nos está diciendo, mira, si lo querés añadir, podés utilizar este comando. Bueno, este comando lo vamos a ver ahora mismo. Bueno, entonces, ¿qué vamos a hacer ahora? Vamos a escribir git add hola.py, ¿sí? Y vamos a preguntarle a Git qué ha pasado con git status, ¿sí? Bueno, acá podemos ver tranquilamente que Git nos está diciendo que con git add lo que nosotros acabamos de hacer es añadir hola.py al área de stage. Es decir, ¿qué significa esto del área de stage? ¿Qué estamos haciendo con git add? Bueno, perfecto, con git add lo que estamos haciendo es añadir hola al área de preparación. ¿Qué se refiere área de preparación? Bueno, el área de stage es como una especie de bandeja de cambios, ¿sí? Como una mesa en donde nosotros vamos a poner todas las cosas, todos los programas, los archivos que nosotros decimos, bueno, yo creo que este archivo ya está prácticamente listo para ser confirmado. Son los archivos que nosotros vamos a luego confirmar con un commit. Entonces, ¿a qué me refiero? Con el git add nosotros vamos a setear los archivos que nosotros vamos a ir traqueando a medida que nuestro proyecto avance. Por ejemplo, ahora nosotros agregamos el archivo hola.py y vamos a ver qué es lo que podemos hacer. Nada, hasta ahora lo que hemos visto es cómo añadir archivos al área de stage, al área de preparación, ¿sí? Luego, para confirmar los cambios, vamos a tener que hacer un commit. Bueno, genial, entonces vamos a hacer un commit. Pero bueno, antes de hacer un commit, tenemos que ejecutar primero dos comanditos súper importantes para que nos deje hacer el commit. Primero que nada, tenemos que configurar nuestro nombre de usuario, ¿sí? Entonces vamos a poner git config --global. Esto es para indicarle que la configuración es global, es decir, nosotros no vamos a estar cambiando el usuario cada vez que vamos a crear un repositorio, sino que en general vamos a usar el mismo usuario para todos los repositorios. Al menos yo utilizo el mismo usuario en todos los repositorios. Ahora, bueno, si ustedes tienen una configuración distinta, pueden emplearla tranquilamente. Entonces ahora vamos a poner user.name y acá le vamos a poner el nombre de usuario. Por ejemplo, yo le voy a poner user. Yo esto ya lo tengo configurado, así que ustedes le darían enter, pero yo en este caso no le voy a dar enter porque, claro, mi usuario ya lo tengo configurado y mi mail también. Entonces nada, acá van a poner su nombre de usuario, como ustedes quieran aparecer. Pueden poner el usuario de GitHub si así lo desean. Paso a explicar un momentito. GitHub es una plataforma que nos permite guardar repositorios de Git en la nube. Esto lo vamos a ver más adelante. Y luego vamos a poner lo mismo, git config --global user.email. ¿Sí? Y yo en este caso acá preparé un mail de ejemplo en donde, bueno, ustedes tienen que poner su mail. En este caso pueden poner cualquier mail que les venga bien, ¿no? Y le van a dar enter, ¿sí? Yo no lo hago porque obviamente ya también tengo mi configuración hecha. Entonces no quiero volver a tener que hacer mi configuración luego. Así que nada, una vez que ya tenemos nuestro usuario, nuestro username y nuestro user email configurados, ahora ya sí podemos hacer nuestro commit, ¿sí? Entonces vamos a hacer, como ustedes ven, acá no tenemos commit todavía, entonces vamos a hacer git commit -m y vamos a poner primer commit. Genial. Entonces, ¿qué hemos hecho con este primer commit? ¿Qué acabamos de hacer con esto? Si ahora nosotros preguntamos a git status qué es lo que está pasando, acá nos dice que ya está todo limpio, es decir, ¿qué acaba de pasar? Bueno, nosotros teníamos cambios en el área de stage, es decir, nosotros teníamos cambios en el área de preparación, ¿sí? Con el commit lo que nosotros hemos hecho es confirmar esos cambios. Por ejemplo, nosotros, ¿qué hicimos? Creamos un archivo hola.py vacío. Con el commit lo que hicimos es decirle a Git, este archivo vacío que yo acabo de crear, guardarlo en este estado vacío, así como está, guardarlo vacío. Entonces si luego yo quiero volver a ver cómo estaba en el primer commit, lo puedo hacer. Puedo ver que en el primer commit ese archivo estaba vacío. Ya lo vamos a ver igual de forma práctica, pero bueno, ya vamos viendo que cada vez empiezan a haber más comandos. Hasta ahora igual todos estos comandos han sido bastante sencillos. Igual, capaz a alguno de ustedes les hace ruido este "-m". ¿Qué quiere decir este "-m" en el commit? Bueno, esa es una pregunta bastante interesante. El "-m" viene de message y el message viene a ser el título de nuestro commit. Es decir, esto es lo que nos va a permitir identificar qué hemos hecho nosotros, por así decirlo,
en general, en el commit que nosotros estamos haciendo, ¿qué es lo que hemos hecho? Acá lo que nosotros hemos hecho es nuestro primer commit con un archivo vacío, entonces tampoco tiene mucha historia, pero por ejemplo, supónganse que nosotros agarramos y arreglamos un bug que tenía una aplicación, entonces nosotros ponemos fix X bug, por ejemplo, ¿no? Entonces, de esa manera nosotros le estamos diciendo a las demás personas que están trabajando con nosotros que ese commit lo que tiene dentro es el fixeo de ese bug. Bueno, y ahora vamos a ver un nuevo comando, que no es nada más ni nada menos que git log. ¿Para qué servirá git log? Bueno, como se puede intuir ya del nombre, lo que nos viene a dar es como un registro de lo que está pasando, ¿sí? Pero ¿lo que está pasando en qué? Bueno, no es lo que está pasando, sino más bien lo que viene a hacer el git log son los commits que se han hecho. Por ejemplo, nosotros acá tenemos un solo commit, ¿sí? En este caso, este es el título del commit. Era el que yo les decía recién. Cuando nosotros ponemos "-m", lo que nosotros vamos a ver es lo que nosotros escribimos ahí. Es decir, lo que nosotros hemos registrado, lo hemos registrado mediante este título, ¿sí? Entonces, si después nosotros queremos decir, bueno, pues yo quiero volver a cuando la aplicación todavía no tenía el fix de este bug. Bueno, entonces lo que nosotros vamos a hacer es buscar cuándo se fixió ese bug y vamos a ir al commit anterior, por ejemplo, ¿no? Entonces, por eso los nombres de estos títulos son un poco importantes, ¿no? Y nosotros, cuando escribamos el mensaje del commit, tenemos que tratar de elegir un mensaje un poco inteligente, ¿no? Para saber qué hemos hecho en ese commit, ¿no? Qué cambios hemos realizado en los archivos. Ahora vamos a ver bien un log un poco más cargado cuando nosotros vayamos haciendo un poco más de commits, ¿no? Ahora vamos a trabajar un poquito sobre el archivo hola.py, agregándole un poquito de contenido y haciendo varios commits. Entonces, de esa manera vamos a ver cómo se va cargando el log y cómo nosotros luego podemos volver a ver cómo estaba el archivo algunos commits atrás. Bueno, de momento igual vamos a dejar el video hasta acá, porque para algunas personas capaz que no hemos visto prácticamente nada, pero para otras personas capaz que hemos visto un montón. Si nosotros vamos recapitulando y haciendo un resumen de las cosas que hemos visto que la interfaz de Git de forma base no tiene interfaz gráfica, sino que viene a través de una interfaz de línea de comandos, y eso es súper importante. Muchas personas esperan que después de instalar Git les aparezca una aplicación con una interfaz gráfica, lo cual, bueno, por ahí es un poco chocante ponerse a escribir comandos luego de instalar una aplicación para ver si se instaló o no. Así que ya con eso es un montón. Luego también hemos visto varios de los comandos más importantes de Git, como el git status, el git add y el git commit. Sin mencionar también el git init, que es para iniciar un repositorio vacío. Así que bueno, ya con esos comandos que hemos visto, hemos cubierto prácticamente el 90% de los comandos que vamos a estar utilizando en el curso de Git, ¿sí? Es decir, a partir de acá lo que vamos a hacer es aplicar estos comandos y por ahí vamos a sumar algún que otro comando para resolver conflictos y cosas más potentes que vamos a ir viendo a medida que avance el curso. Pero de momento, con los comandos que hemos visto, es más que suficiente.